nada, muchísimas gracias por su participación, gracias por atender a esta convocatoria y acercarse a este tema. Seguramente a algunos les interese. Eh, este tema que adelante voy a exponer, primero que nada un agradecimiento al doctor García Ayala por la invitación a este seminario. Únicamente quería hacer una acotación que ya lo mencionó. Soy historiador por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, directamente. Mi nombre es Carlos Eduardo Zúñiga. Mi área de investigación se centra en las manifestaciones socioculturales de la Ciudad de México durante el siglo XX. Y en ese sentido, hablar de cine es de mi especial agrado, por diversos motivos, entre ellos porque mi padre y mis tíos se dedicaron a este arte como una fuente laboral. Precisamente este acercamiento de primera mano me permite poder exponer un tema con conocimiento de causa, con elementos interesantes, eh, como fuentes directas, vaya, pero también como vecino de una zona como esta, porque yo prácticamente he realizado todas mis actividades a lo largo de mi vida cerca de donde hoy están los estudios, donde un día estuvieron los estudios Clasa. Y en ese sentido me gustaría hacerles una pregunta a los ponentes, a los participantes a esta ponencia, si ustedes conocen la zona sur de la ciudad, es decir, el área. Yo sé que es muy relativo hablar de una zona sur en la ciudad, pero me estoy refiriendo básicamente a la periferia de Tasqueña. Si alguien por ahí conoce estos estudios o si los ha oído mencionar, ¿qué tanto conocen de estos estudios? Si alguien nos quiere participar de su experiencia. ¿Nadie por ahí? ¿Alguien conoce esta zona de la ciudad, la parte sur de la ciudad? Bueno, yo tengo, bueno, Yolanda levantó la mano, ¿no? Y Raúl, Ok, a ver si quieren comentar algo. Ujú. perfecto. Más que nada que me digan más o menos qué zona habitan y y si tienen conocimiento de este lugar. Sí, tienen la palabra. Este, ujú. Sí, Yolanda. Ok, gracias. Me quedé esperando a que dieran la palabra cualquiera de los dos. Bueno, a mí en lo Sí. personal me gusta mucho ir al Centro Nacional de las Artes y conozco la parte de Churubusco. Sí me gusta el sur de la ciudad. Sin embargo, yo vivo completamente en el norte de la ciudad, ¿no? En el Estado de México. Y pues me fascina lo que es el arte, el cine y todo eso. Yo sería muy feliz pasándomela allá, justamente. Gracias. Oh, ok, muchísimas Víctor, en gracias. tu caso, gracias. Víctor. Bueno, vivo en el sur y Ujú. me dedico al cine. Ok, Entonces, ¿eh? ok, perfecto, adelante, adelante. Y pues los CLASA, según yo, es donde está el Registro Federal de Automóviles, o estuvo, ¿sí? Ajá, Y ajá. México tuvo muchísimos estudios hasta Ujú, que pusieron un poco de orden mediante la ley de 1952, que ujú. dijo que para que existieran ciertos estudios tenían que tener la aprobación de, ahora sí que recordando, del Supremo Gobierno, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, el, 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 el Estado reorganizó los estudios, algunos desaparecieron por cuestiones económicas, tecnología, etcétera, y en la última época en la que hubo estudios de cine, que hoy hay múltiples estudios de televisión, ¿sí? Ujú, Entonces, estaban cerca de Clasa, enfrente Los América, que fue ujú, la sustitución de los Clasa, que nació ujú. para hacer un estudio de televisión y por cuestiones políticas se convirtieron en estudios de cine Ok, y ¿cómo se llama? Pues fueron desapareciendo todos por el desarrollo de la tecnología y por los controles sindicales y por la cerrazón de los productores, que estaba toda la economía cinematográfica administrada por 7 personas. Entonces, pues eran grandes espacios, ¿sí? Que obviamente tienen que tener todo el equipo y tienen que tener producción constante. Un estudio no se abre si no tienes ya contratada la producción por adelantado.
Entonces, sí, por ejemplo, Adelante. sí, perdón, Eduardo, no te escuché. No, adelante, por favor, Víctor, continúa. Entonces, pues a mí, yo me integré en la industria cuando ya habían desaparecido los CLASA, los Tepeyac, todos los estudios, y ya nada más quedaban dos. Uno en Churubusco, como el que acaba de mencionar, que era cuya la fuente de trabajo del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica. Exacto. Y los Estudios América, que eran la fuente de trabajo de los trabajadores del STIC, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, sección 49. Esto es más o menos lo que pues, conocí, ¿sí? Me tocó ver su muerte de los Estudios América y logramos rescatar pues los Churubusco. Ok. Víctor, perdóname. Sí. Qué interesante lo que me comentas. Seguramente esto que voy yo a desarrollar en el transcurso de una hora y un cachito, te va a resultar muy llamativo. Únicamente te quisiera preguntar si recuerdas ese pueblo vaquero construido en los Estudios América. Uy, desde que eran vacas. O sea, en los Estudios América eran una ex hacienda y un amigo mío los fundó, que se llama Víctor Parra, y acompañado de otro amigo que se llamaba Tito Novaro, y les tocó hacer toda la talacha. Pero era una idea para crear un México mejor. Entonces decían, pues vamos a hacer películas para televisión, ¿sí? Invitaron al ingeniero Cortina de socios y el ingeniero Cortina pues desconocía el negocio, se acercó a Gregorio Wallerstein y Gregorio le dio la oportunidad y dijo, mejor que se conviertan en estudios de cine. Y nada más la diferencia con los Churubusco era la forma de contratación. Los estudios de los trabajadores de los Estudios América eran contratados con un salario semanal. Cobraban las 52 semanas y hubiera o no producción, le tocaba a Víctor Parra conseguir que siempre hubiera producción. Y por el otro lado estaban los Churubusco, que era obra determinada, los contrataban por película. Se les paga más a los trabajadores que los contratan por obra por película que a los que pagan semana a semana, ¿no? Y entonces, cuando estuvo Rodolfo Echeverría, resultó que ellos le pidieron que estatizara a los Estudios América, pensando que iban a pagarles las 52 semanas a los niveles salariales de los Churubusco. Y no, pues eso no sucedió, se volvieron freelance, contratados por obra determinada, y después, cuando vino Salinas, se pusieron a la venta y iban incluidos en el paquete de medios. Y se convirtieron en América Digital o algo así, Azteca Digital. Es hasta ahí más o menos. Exactamente. Pues estás muy, muy bien enterado. Yo te puedo comentar que mi padre y mis tíos trabajaron tanto en Plaza como en los Estudios América. Yo tuve la oportunidad de conocer, de prácticamente crecer. Te preguntaba sobre este antiguo pueblito porque yo jugaba ahí. Tuve, tuve la sorpresa un día de encontrarme a Emilio Lindio Fernández ahí. Yo andaba jugando, ¿no? Andaba jugando con mi primo y fue impactante verlo. Ese día había una fiesta en los estudios y entonces él andaba un poquito pasado de copas y fue algo así como que muy interesante. Pero bueno, voy a comenzar con esta ponencia sobre estos antiguos estudios de cine enclavados en una zona de la ciudad que para 1930, 1940 era una zona totalmente rural. Como tú acabas de mencionar, eran terrenos de pastizales, básicamente de alfalfares y de flores, porque la zona trabajaba mucha horticultura, ¿no? Creo que es importante regresarnos un poquito en el tiempo y analizar tres elementos, ¿no? Que curiosamente son parte del nombre de estas ponencias: cine, ciudad y arquitectura. Me gustaría platicar un poquito sobre cómo es el cine hasta antes de los años 40, cómo es la ciudad hasta antes de los años 40 y cómo es más o menos la urbanización hasta antes de los años 40. Ok,
Creo que todos sabemos que el cinematógrafo llega a México en 1897, ¿correcto? Con estas primeras proyecciones en la sala de Plateros, que ya es una historia de todos conocida, o al menos de todos los interesados en el cine, ¿no? En ese momento podemos ver que el cine no es exageración si yo digo que nació en cuna de oro. Porque, ¿a qué me refiero con esto? El cine desde su primer momento en la Ciudad de México es acogido por la cúpula del poder porfirista, ¿no? Ellos mejor que nadie ven en el cine un símbolo de tecnología, de desarrollo y evidentemente de progreso, los ejes fundamentales del porfirismo. Por esa razón el cine va a ser muy acogido por esta cúpula del poder. Esto es interesante porque ahí nos presenta el primer vínculo entre el cine mexicano y el gobierno mexicano. Ya seguiré platicando un poquito alrededor de esto. La segunda coordenada es la ciudad. La ciudad para los años 1910, 1920, 1930 no pasa el 1,000,000 de habitantes. Únicamente alrededor de 900,000 habitantes en la ciudad. Incluso la revolución no altera este nivel, esta densidad poblacional. Va a ser en los años 30 cuando esto va a cambiar, ¿no? ¿Por qué cambia? Ok, para los años 30 se presenta una serie de migraciones, tanto endogámicas como exogámicas. Es decir, las migraciones de trasterrados expulsados de Europa por la guerra, empiezan a llegar al continente y en intención de emigrar, no únicamente a la Ciudad de México, sino básicamente al norte del continente, ¿no? De tal manera que para los años 20 y los años 30 tenemos libaneses, japoneses, chinos, europeos del este, franceses, judíos, llegando a México y esparciéndose por el continente. Muchos de estos transterrados se van a quedar en la Ciudad de México. Esto es un fenómeno bastante importante porque son ellos quienes de una u otra manera van a también tener injerencia en esta producción cinematográfica de esa época. Ok, para 1939, todos sabemos, el exilio español contribuye de inmensa manera a la densidad poblacional de la ciudad. De tal forma que para los años 40 tenemos cerca de 2 millones de habitantes. Es decir, la población de la Ciudad de México se aumenta el 100% de su población en tan solo una década. Ya tenemos ahí dos elementos, el cine y la ciudad. Ahora vayámonos a la arquitectura. ¿Qué pasa con los espacios para 1940? Estas migraciones, que hablaba yo, endogámicas y exogámicas, refiriéndome a migraciones del extranjero, pero también migraciones de dentro del país, ¿no? Ya empezamos a ver para los años 30 y 40 algunas políticas fallidas de la Revolución Mexicana en referencia a la distribución de la tierra. De tal manera que muchos de estos campesinos que rodeaban a la ciudad empiezan a tener que movilizarse a las áreas urbanas para poderse mantener. Vamos a tener en la ciudad una migración flotante de muchas personas. ¿Qué es una migración flotante? Ok, son trabajadores que vienen eventualmente a la ciudad y los fines de semana, o a veces cada mes, o a veces cada 6 meses, se retiraban a sus poblaciones, ¿no? Muchos de ellos venían en grupos que se fueron asentando en el centro de la Ciudad de México. La ciudad para ese momento contaba con 12 delegaciones y una zona central. La zona central sería el equivalente a lo que hoy es la delegación Cuauhtémoc y la delegación Benito Juárez. En 1920 no existían estas dos. Había otras 12 delegaciones, casi todas las que conocemos hoy. Permítanme tantito. De tal manera que lo que estamos viendo en 1930 es una saturación del espacio y una necesidad justamente por buscar nuevos espacios, tanto de habitación como espacios para construcción de lugares de trabajo. Y esto tiene que ver justamente con Clasa. ¿Por qué? Porque Clasa va a ser una punta de lanza de este proceso de urbanización en la zona sur de la ciudad.
déjenme exponerles dónde están los estudios clase, o dónde estuvieron los estudios clase. Están justamente en el número 2775 de la calzada de Tlalpan. Esto es el cruce entre la calzada de Tlalpan y la avenida División del Norte. En esta zona, para 1940, era habitada básicamente por pequeñas poblaciones que interesantemente eran poblaciones que existían desde la época prehispánica. Rondando la calzada de Tlalpan tenemos poblaciones, los llamados hoy pueblos originales de Coyoacán. Salía el Camino Real de los Reyes, que nos llevaba a la primera población, que son los Reyes Coyoacán. Posteriormente seguía el pueblo de la Candelaria. Posteriormente sigue el pueblo de San Pablo Tepetlalpan, que es como realmente se dice, que es justamente donde se asientan los estudios clase, donde se asentaron los estudios clase. Posteriormente tenemos el pueblo de Santa Úrsula Coapan, yendo hacia el sur, hacia Xochimilco, y finalmente vamos a tener el pueblo de San Lorenzo Huipulco. ¿Ok? Esta periferia del Estadio Azteca, para más o menos ubicar a las personas que andan un poquito perdidas geográficamente. Bueno, estos estudios empiezan a construirse, si bien se inauguran en 1935, el desarrollo comienza años antes. Y aquí viene uno de los puntos que considero yo más interesantes. Para analizar los estudios clase es importantísimo ver quiénes son los propietarios. Esto nos va a dar una visión muy interesante de lo que se conoce o de lo que la historiografía ha hecho sobre el cine o sobre la industria cinematográfica, ¿no? Ok, ¿quiénes son los dueños fundadores de los estudios clase? Como ya nos habías comentado, Víctor, había antes, los estudios clase no son los primeros, ya hay estudios anteriores a los clase, pero ¿qué va a suceder en 1935 con esta sociedad de personas? Les explico más o menos, esto es muy interesante. ¿Quiénes son los dueños de clase? Pues tenemos por ahí a Alberto José Pani Arteaga, tenemos a Aaron Sáenz, tenemos a Hipólito Signoret, tenemos también a Agustín Legorreta y tenemos finalmente a Salvador Elizondo Pani. Tenemos aquí dos Panis. Esto hay que tenerlo presente. ¿Alguien conoce la vida y obra de Alberto Pani? Sí, por favor. Sí, Vic, adelante. Me faltó el micrófono. Ese es ¿cómo se llama? Es un arquitecto y funcionario público que acumuló en la época obregonista y sucedáneos lana y terrenos. Ok, perfecto. Ahí le paramos, muchísimas gracias. Ahorita lo retomamos justamente ahí donde te quedas. Alberto Pani, que curiosamente la historiografía mexicana ha dejado un poquito de lado, es una figura muy importante, muy importante. Alberto Pani, junto con Aaron Sáenz, que en ese momento, en 1935, cuando se construyen los estudios clase, es regente del Distrito Federal. Ellos son compañeros y son funcionarios de altos rangos, de muy altos rangos dentro del poder obregonista, callista. Abelardo Rodríguez también están también con Pascual Ortiz Rubio y están también con Cárdenas. Estos personajes son nada más, especialmente Alberto Pani, es fundador del Banco de México, es fundador del Banco de Comercio Agrario, es fundador de Banobras, es un empresario sumamente poderoso, no es un empresario, perdón, es funcionario sumamente poderoso en el aspecto económico. Esto hay que tenerlo súper presente. Es secretario de Relaciones Exteriores, es secretario de Comercio, Trabajo e Industria, es secretario, nada más. Su otro compañero es Aaron Sáenz,
tiene básicamente el mismo pedigrí, los mismos cargos, pero aparte él se postula a la presidencia y la pierde, si mal no estoy, con Abelardo Rodríguez, ¿no? O sea, estamos hablando aquí al menos de dos personajes muy importantes dentro del aspecto económico del país. Esto es muy interesante. A ver si puedo yo compartir unas imágenes. Tengo la fortuna de estar colaborando con lo que es la Escuela Bancaria y Comercial, la EBC. La EBC es la escuela de negocios que funda el Banco de México en 1929, de tal manera que he podido tener acceso a mucha información sobre lo que es la banca mexicana, la fundación de la banca mexicana, y en esta información se pueden cotejar muchísimas fotografías en donde uno de los elementos más importantes presentes ahí es Alberto Pani y Aaron Sainz. Ok, a estos dos personajes se les agrega Agustín Legorreta, también futuro presidente general de lo que es Banamex, la Banca Nacional de México. A Agustín Legorreta, que es un miembro de la cúpula del poder del Palacio de Hierro, es un empresario, es un hombre de negocios que después tendrá que ver con la formación del Instituto Autónomo Tecnológico de México, el ITAM. Para muchos es considerado como uno de los primeros neoliberales en México. Estamos hablando de 1920, 1930. Entonces, lo que yo aquí les estoy tratando de exponer o les quiero perfilar es la importancia de la gente que va a construir clase. Estos tres personajes, Aaron Sainz, Alberto Pani, Agustín Legorreta e Hipólito Signoret, estos cuatro personajes, van a cobijar un proyecto. Y lo van a cobijar con todo el dinero que hay en México. Eso es muy importante. Les cuento una anécdota. Es tanta, no le quiero llamar arrogancia, porque no es así, pero es impresionante la cantidad de dinero que podía manejar Alberto Pani. Hay fotografías muy interesantes en las que Pani, junto a Plutarco Elías Calles, que es prácticamente su jefe directo, ellos citaban cada fin de mes a los periodistas y a fotógrafos, sobre todo, a las arcas de la banca mexicana. Ellos abrían las bóvedas y mes con mes mostraban cómo se incrementaba las riquezas en México. Eso nos habla del poder y de la posición que tiene Alberto Pani. Es un hombre muy, muy poderoso. Va a ser fundamental para la economía mexicana. ¿Por qué? Porque va a construir y va a crear reformas hacendarias y reformas fiscales que hasta la fecha muchas de ellas continúan. Ok, este cuerpo impresionante, esta playa de gente rica, está cogiendo un proyecto llamado CLASA. ¿Quién dirige CLASA? Lo dirige curiosamente otro sobrino de Alberto Pani, el padre del poeta y literato Salvador. Se me fue el nombre, permítanme tantito. Un momentito, por favor. Salvador Elizondo. Elizondo, exactamente. Salvador Elizondo Pani va a ser la cabeza principal de los estudios CLASA, soportado con todo el dinero que le puede proveer su tío y los demás socios de esta empresa, ¿no? El nombre de los estudios es Cinematografía Latinoamericana S.A. Es importante el S.A. justamente porque es parte de la estructura de negocios de este lugar. Ok, en ese momento, ¿qué va a suceder? Digamos, con el proyecto de Salvador Elizondo Pani y el dinero de los demás. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Construye el estudio de cine más importante de toda Latinoamérica. Y así lo van a hacer. Con todo el dinero de estos hombres empresarios, porque ojo, el gobierno no va a meter dinero. Esto es un mito. Esto es un mito. Y ahorita voy a explicar por qué. Esta gente tiene demasiado dinero como para agarrarla del gobierno. De hecho, en un momento van a terminar ellos financiando Bancine. Bueno, Salvador Elizondo Pani empieza a construir estos estudios con la tecnología más impresionante del momento, ¿no? Decían algunos trabajadores de CLASA que se enorgullecían, se ufanaban de todo lo que este estudio podía tener. Mucho antes
mucho, mucho antes que los estudios de cine, tanto en Sudamérica, especialmente en Argentina, en Brasil, como en Europa, especialmente en España. Ajá. Estas dos, digamos que competencias directas de la cinematografía nacional, que es la cinematografía argentina y la cinematografía española, perdón, quedan relegadas con el poder de clase. Esto me lo contaba mi padre, que a su vez se lo contaban los trabajadores en su momento, por una simple razón, decían ellos. Nadie puede tener el instrumental que tiene clase ni la maquinaria que tiene clase por una simple razón. Es tan pesada, es tan grande, pero es tan delicada que no se puede transportar sin arriesgarla a lastimar los focos y los lentes por avión. No va a llegar de forma sencilla a Argentina, no va a llegar de forma sencilla a Sudamérica. ¿Qué pasa con México? México es beneficiado por la situación geográfica. Esta maquinaria pesadísima se coloca a las vías del tren y directamente a la Ciudad de México. Por eso Clasa puede tener la punta de lanza de la tecnología de la industria cinematográfica en 1935. Estamos viendo ahí ya como cosas que nos van dando un perfil de lo que llegó a ser este lugar. Ok, para 1937 ellos estrenan su primera película. La película se llama Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, 1936. Ok, ¿quién es Fernando de Fuentes? Fernando de Fuentes es uno de los directores del cine mexicano, de la época dorada del cine mexicano más importantes. Él había hecho esta película con Jorge Negrete, ahí en el Rancho Grande. Entonces era un director que para ese momento lo contratan en Clasa para dirigir esta película de Vámonos con Pancho Villa, con mucho renombre. Esta es una superproducción que tiene que ver con la revolución. Ellos, y aquí viene uno de los primeros mitos historiográficos prácticamente. Siempre se ha pensado que el gobierno cardenista tuvo mucha influencia a manera de propaganda, o esperar que el cine hiciera una propaganda del gobierno cardenista. Esta es una idea que ha sido incluso más bien secundada por muchos investigadores que afirman que en las películas de estos años y las películas de Clase, especialmente en Vámonos con Pancho Villa, hay una apología al gobierno cardenista y que el gobierno cardenista es quien está detrás de los estudios aportando dinero. Esto es falso, básicamente por lo que acabo de comentar, porque los estudios tienen socios privados que lejos de buscar un incentivo, digamos, de propaganda socialista, son hombres que son tan poderosos que están cimentando las bases capitalistas de la ciudad. Entonces, esta película de Vámonos con Pancho Villa goza de esta falsa o de esta leyenda negra gracias a que Cárdenas presta un ferrocarril, presta un escuadrón de militares, presta armas y presta capacitación técnica. La película comienza con eso, con un despliegue en imágenes del poder militar, y por eso se pensó durante mucho tiempo que Cárdenas ocupaba a estos estudios como plataforma política. Eso es totalmente falso. Lo que realmente sucedió es que Cárdenas, al igual que Pani, al igual que Aaron Sainz, trabajan dentro del abrigo de Plutarco Elías Calles durante muchos años. Ellos son amigos, prácticamente son miembros del mismo gabinete, y en ese sentido Cárdenas lo único que hace es apoyar la empresa de estos socios. La primera película entonces es Vámonos con Pancho Villa. No obtiene para nada buenas críticas. La película es interesante, la pueden ver en YouTube. Y después de esto, de esta aventura que no funciona tan bien, es producida por Alberto Pani. Esto es interesante, porque Pani, después de ser un hombre, digamos, de los más altos negocios, incursiona en lo que es la producción cinematográfica. No le va muy bien, pero no se cansa y lo vuelve a intentar. Y lo intenta con otra película que se llama Las mujeres mandan. Una película de 1937-38, muy interesante también,
que cuenta la historia, fíjense nada más, de un banquero que se enamora de una joven bailarina y lo convence para robar un banco. Después la bailarina lo traiciona y él termina regresando el dinero al banco. Quien conozca la historia de Alberto Pani, por ahí puede encontrar realidades que a veces dicen, ¿no? La realidad supera la ficción. Digo, para quien conozca la historia de Alberto Pani, pues quizás más o menos entienda lo que yo estoy diciendo. Bueno, pero el chiste es que la segunda película tampoco tiene un éxito en taquilla. Esto sucede hasta antes de los años 40. Las dos primeras películas, o al menos las dos primeras películas más fuertes de Clasa, no, realmente no son películas mediocres, son películas que no generan mucho, pero todo este aprendizaje, todo este proceso de aprendizaje y de manipulación, no manipulación, no es la palabra, de utilización de esta tecnología que de repente les llega y no la saben ocupar, la van a poder potencializar hasta la década de los 40. Para 1940, los estudios Clasa, se vuelven lo más importante del país. Lo más importante del país y lo más importante de Latinoamérica. Empiezan a sacar una cantidad de películas impresionante. Dicen que para 1947 la mitad de las películas eran producidas en Clasa, de todas las que sacaba la producción nacional, la mitad era de Clasa. Ok, ¿y qué va a suceder en este momento? Después de las dos aventuras desventurosas de estas dos películas de Pani, van a empezar a producir películas productores de nombre, productores ya afamados. ¿Por qué? Porque va a suceder algo muy interesante, también impulsado por Pani y por su sobrino Salvador Elizondo. Ellos van a traerse de Hollywood un concepto llamado Star System. ¿Qué es el Star System? ¿Ok? Que las películas tienen que ser, para ser redituables en taquilla, ser redituables económicamente, tienen que estar hechas por una superestrella. Este concepto lo incorpora Pani en 1940. ¿Y a quién creen que crea? Ya esta actriz, porque es una actriz a quien ellos impulsan así el grado máximo de mitológico que a la fecha mantiene esta personalidad, ellos agarran a María Félix. Ellos agarran a María Félix y le construyen todo este carácter de Star System, de superestrella. Ella inmediatamente empieza a hacer un éxito en taquilla, saca 3 films muy importantes con Clasa, permítanme tantito, ahorita se los digo. El primero, si mal no recuerdo, es El Peñón de las Ánimas, con Jorge Negrete. Con esta película empieza a despegar, pero su punto más alto es con Doña Bárbara, que es la siguiente película, prácticamente hecha unos meses después del Peñón de las Ánimas. Y después seguirá otra llamada China Poblana. Estas películas son las que inmediatamente hacen que todos volteen a ver el trabajo que está realizándose en Clasa. A estas películas les continúan una avalancha de películas durante los años 40. Va a continuar a esta trilogía de María Félix, Flor Silvestre, digamos que otra, protagonizada por otra de las máximas superestrellas de la época dorada del cine mexicano, que es Dolores del Río. Y posteriormente la siguiente película de María Candelaria. Estas películas para 1945, que es cuando ya han salido todas, han recaudado millones de dólares, no solo en México. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque este cine se vuelve de exportación y va a llegar a los lugares más impresionantes y más raros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y es interesante en el sentido que ustedes pueden ver ese rastro hasta este momento. Por ejemplo, les puedo hablar que hay zonas en Europa Oriental, especialmente la zona de Lituania, donde son seguidores de la música folclórica mexicana.
este acercamiento que ellos tienen a la música mexicana es a través de las películas. Durante los años de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, los eslovenos, los checos y toda esta zona de Europa del Este va a vetar tanto al cine ruso como al cine americano. Y entonces, ¿dónde van a encontrar, digamos que distracción? Pues en el cine clásico mexicano. Esto es súper importante, súper interesante, porque muchas veces se habla de la época dorada del cine mexicano y pocas veces se analiza el cúmulo de factores que permiten este empoderamiento del cine mexicano, ¿no? Básicamente, la tecnología de punta, es básicamente direcciones y producciones con mucho dinero. Por ejemplo, se contrataban escritores de fama nacional y fama latinoamericana, como el escritor de esta película Doña Bárbara de María Félix, ¿no? Que es un venezolano. Y se conjuga también el mejor momento de los actores mexicanos. Entonces son elementos que no se pueden repetir y que no se han repetido y que quién sabe si se vuelven a repetir en algún momento, pero es lo que configura la época dorada del cine mexicano, donde justamente Clasa juega un papel determinante. Así atraviesan toda la década de los años 40 y para los años 50, ¿qué va a suceder? Pues justamente lo que nos comentaba Víctor en un principio, van a aparecer fuertes competencias. Y curiosamente sobre la misma calzada de Tlalpan, ¿no? A unos cuantos, quizás sean como unos 2 o 3 kilómetros, aparecen los estudios Churubusco. Y a unos 300 metros, 200 metros, aparecen los estudios América. Estos estudios, querámoslo o no, empiezan a quitarle el monopolio que tenía Clasa. Para 1955 muere Alberto Pani, la cabeza principal del proyecto Clasa. Esto evidentemente lastima pues el impulso que tenía el cine, aunado a la competencia, a la competencia cinematográfica que ya está sucediendo, pero aparte se está presentando otro fenómeno en la misma zona. Para los años 40 y 50, todo esta gente que yo les comentaba en un principio, que necesitaba vivienda y necesitaba habitación, se empezaron a mover hacia la periferia de lo que entonces era la periferia. Me estoy refiriendo a la zona que rodeaba al centro. Se necesitó buscar para los años 30-40, pues acercarse, digamos, más para acá, más para el sur. Y en ese momento, en 1940, empieza la construcción y la urbanización masiva de la zona sur de la ciudad. Empieza la construcción de Ciudad Universitaria, curiosamente dirigida por otro Pani, esta vez el otro sobrino, Mario. ¿No? Mario Pani y Enrique del Moral son encargados del desarrollo de la Ciudad Universitaria. Mario Pani, como todos sabemos, ustedes mejor que yo, son arquitectos, es uno de los constructores de la ciudad moderna mexicana, ¿no? Pani construye Ciudad Universitaria, bueno, dirige Ciudad Universitaria, construye el conservatorio, construye la Normal, construye el multifamiliar Juárez, construye el Nuevo León y muchos más, ¿no? Él es el encargado directamente de modernizar urbanísticamente en los años 40 y los años 50 México. Es especulación decir que es por el lazo que él tiene con su tío Alberto. No se sabe, no está comprobado y yo como historiador no puedo asentar algo que no conste en documentos, ¿no? En ese sentido, hay versiones que dicen, sí, bueno, pues Alberto Pani le abrió las puertas a Mario para la urbanización de la ciudad. Eso no nos consta, pero está ahí. Bueno, este fenómeno urbanístico que está sucediendo en la zona sur empieza a hacer que los accionistas de Clasa reconsideren su modelo de negocios, ¿no? ¿Y qué va a empezar a suceder? Que van a empezar a vender varias áreas que rodeaban a los estudios. Originalmente los estudios eran de casi
20.000 metros, no, 12.000 metros, eran casi 12.000 metros y empiezan a venderse muchas zonas cercanas. Esto comienza justamente a nulificar el poder que tenían los estudios Clasa, aunada con la competencia que ya habíamos mencionado, y de a poco empieza a desaparecer, de a poco se empieza a desinflar. Esta urbanización en la zona sur de la ciudad es cada vez más imponente. El ejemplo clásico, el ejemplo más claro es lo que hacen los Azcárraga, comprando justamente enfrente de Clasa un terreno gigante donde colocan una antena, la antena de la XCW, que actualmente es Televisa Radio. A unos metros de esa antena van a comprar terrenos que ahora son parte del Club América, los campos de fútbol del Club América. Un poco más adelante, sobre la misma calzada de Tlalpan, van a comprar los terrenos del Estadio Azteca, los terrenos que lo rodean y todavía terrenos pegados al periférico. Los Azcárraga en 1950 prácticamente se adueñan de toda esta nueva zona de expansión urbanística. De tal manera que poco a poco el negocio de los estudios de cine va desapareciendo para Clasa, se va fortaleciendo los Churubusco. Los Américas, seamos honestos, aunque a mí me une un cariño muy especial por ese lugar, pues no son de la talla. No son de la talla. Los estudios Américas se van a enfocar durante los años 70 y 80 a construir este cine de videofilms. Básicamente ellos empiezan a dejar de producir en películas, empiezan a grabar en video, todas estas películas que nosotros conocemos de los años 70 y de los años 80 mexicanos, que es en lo que se va a enfocar los América. Pero bueno, volvamos a Clasa. Clasa se empieza a desinflar. Para 1955, como ya lo dije, muere Pani. Para 1957 estos estudios se venden, cambia la administración. Los nuevos socios van a intentar sostenerlo algunos años más, pero ya no tiene la fuerza, ya la tecnología pues ya no está de su lado, ya la infraestructura ya no está siendo solventada por estos grandes empresarios que acogieron el proyecto en un principio, y Clasa va a cerrar sus operaciones para 1975. Y es muy interesante esto. Ese lugar actualmente lo ocupa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Curiosamente, el mismo lugar en el que el dueño de los estudios Clasa fue un funcionario del más alto rango y un funcionario muy simbólico para la SHCP, que fue Alberto Pani. Los estudios actualmente se dividen entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CENAR, la Secretaría de Energía, el SAT, la Secretaría de Administración Tributaria. Todas estas secretarías operan actualmente en esta zona. Pocos recuerdos quedan del estudio Clasa, salvo la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica de muchos vecinos que afirman, no sé, por ejemplo, haber comido con Dolores del Río o con María Félix, ¿no? Una señora mayor me comentaba, a mí me cargaba Jorge Negrete, decía que era su novia, yo era una niña. Estas historias, evidentemente, no las puedo yo asegurar, porque yo no las vi, no constan. Es extraño porque la gente dice comían con nosotros en unas pequeñas chocitas, pero los Clasa tenían restaurante. Entonces, esta memoria histórica que a veces es más difundida por la ficción que por la realidad, ¿no? Esto es lo que va acompañando a Clasa. Pero lo que se mantiene estoico, lo que aún se mantiene ahí, es una fachada, la fachada de los estudios. Nosotros en el flyer que nos convocó a esta reunión, lo que vimos es una fachada que básicamente consiste en un enrejado de malla ciclónica y en un letrero que dice Clasa Cinematografía Latinoamericana S.A. Ok, esa fachada que pertenece al fondo Tomás Montero Torres, es importante mencionarlo porque él en su sitio donde muestra todas estas fotografías, pues lo exige, ¿no?
Es decir, nombrar y citar a la fuente cada vez que se tome alguna de sus imágenes. Ok, esta fotografía del flyer es de Tomás Montero Torres, nos muestra la primera fachada que va a durar justamente o aproximadamente menos de 5 años, porque inmediatamente se va a empezar a construir el elemento que hasta la fecha une a Clasa con nuestro tiempo, que es su fachada. Una hermosa fachada muy en el estilo streamline, de trazos rectos. Se mantiene ahí estoica. Se mantiene ahí a veces entre el desconocimiento y la ignorancia de la gente que hoy habita y da mantenimiento a esos lugares, ¿no? Ahí estaba yo preparando algunas imágenes para esta exposición y al ir a tomarlas, a tomar estas fotografías, pues me encuentro con que está pintado partes de granito de la portada, de la fachada, perdón. Pues ustedes sabrán que todo tipo de monumento arquitectónico no puede ser manipulado de esa manera. Sin embargo, lo que existe en estos estudios es un desconocimiento total de la área de difusión cultural del espacio. Judith, todavía no estamos montando las imágenes, al final les voy a mostrar por ahí las imágenes, no te preocupes. Y de manera que lo único que nos sostiene, lo único que podemos todavía palpar de lo que un día fue el lugar más importante para la cinematografía nacional es una fachada con un pórtico y un escudo en bronce que dice Clasa. El edificio es un edificio muy, muy bonito, ya lo veremos. Les digo, únicamente queda la fachada. No me permitieron entrar, la gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto que me negó el acceso y más a tomar fotografías desde adentro, pero mi intención era tratar de mostrarles algunos elementos interiores de la zona. Aunque por el Google Maps, por la vista aérea, puedo ver que está totalmente transformado. Este lugar, como nos comentaba Vic, durante un tiempo alojó al Registro Federal de Automóviles. El Registro Federal de Automóviles era un lugar donde pues daban una especie de adhesivo, una calcomanía para los carros que tenían pues sus papeles en regla y sus formatos de estos de circulación en forma, ¿no? Y por el contrario, incautaban los carros que no los tenían o los carros que directamente incautaban porque no se podían importar. Esto es interesante porque los foros del cine terminaron siendo justamente los techos, las bodegas de esos carros, de esos autos, durante los años 70 y 80. Aún recuerdo, por ejemplo, asomarme en las rejas que quedaban y ver los carros apilados, ¿no? Y ver entre esos carros, no sé, carros amarillos Lamborghini, rojos Ferrari, ¿no? Porque eran colores como pues diferentes, de tal manera que ese lugar durante mucho tiempo fungió como una especie de corralón, ¿no? Poca gloria quedó de los estudios, esos techos con el tiempo lo removieron, actualmente casi toda la zona por dentro es nueva, quizás se mantengan algunos árboles de ese momento, porque una zona muy arbolada, esta zona de la ciudad es, digamos, el receptáculo de muchos ríos que vienen cayendo del Ajusco y que van a llegar a esta parte plana de la calzada de Tlalpan, de manera que es una zona muy verde, es una zona que ha tenido árboles gigantes, cada vez menos, pero ahí siguen. Y entonces a lo que quiero llegar a manera de conclusión es justamente el entender el papel de la arquitectura como un detonante en la memoria y el compromiso que tenemos nosotros para poder difundir estas historias. Yo les preguntaba al principio de esta ponencia si alguien conocía la zona. Justamente, ¿por qué? Porque hay mucha gente de la misma zona que desconoce la importancia de este lugar. Platicaba yo con uno de los trabajadores y me decía, ¿por qué toma fotografías? Le pregunté, ¿usted qué sabe de este lugar? Me dice, pues, ¿qué es la Secretaría de Hacienda Pública? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le digo, ¿usted sabe que fueron estudios de cine? No, no me diga. Sí, fueron los estudios.
que durante 20 años fueron los más importantes en todo el subcontinente. ¡Ay, no me diga! Y le digo, sí, y sería muy importante que estas instituciones tuvieran un departamento de difusión cultural para de menos proteger el patrimonio que se les encarga, ¿no? Plaza queda entre el recuerdo y digamos, el imaginario de los vecinos de la zona. ¿Qué pasó con su maquinaria? ¿Qué pasó con su tecnología? Mucha de esta fue llevada a las bodegas de los estudios Churubusco. Muchas películas y sus negativos fueron parte de las bodegas de los estudios Churubusco hasta que la Cineteca Nacional pudo archivarlas y es ahí donde se tienen. Interesantemente, el archivo histórico también de los estudios Plaza se conserva en la Cineteca Nacional, por si a alguien le interesa profundizar en el tema. Y en este punto, pues me gustaría que la gente que quisiera hacer alguna pregunta, pues le hiciera, alguien que quisiera participar, alguien que le haya quedado alguna duda, alguien que tenga alguna queja, pues adelante. Sí, por favor, Vic, adelante. Ajá, ¿los terrenos eran ejidales? Sí, sí. Los terrenos, esta pregunta es muy interesante. Dice el investigador Baltasar Gómez, que es un especialista en la zona, que fueron parte de la hacienda de San José Cuapa. Como tal, esto es muy interesante porque fíjate que te puedo comentar, yo estuve haciendo algunas investigaciones con gente, con terrenos un poquito más adelante y me decían que todavía tenían muchos títulos de propiedad, fíjate nada más, firmados en cuero de venado por el virrey. ¿Eran terrenos ejidales? No, eran terrenos comunales. El ejido, acordémonos que es un modelo de administración de la tierra que lanza Cárdenas, justamente para ser copropietarios a una serie de personas sobre determinada área, pero estos terrenos eran más bien comunales. Evidentemente todos sabemos que tras la revolución, pues hay una revuelta total de títulos de propiedad de terrenos, y en ese sentido, pues el gobierno fue cooptando muchos de estos, algunos particulares, y sí, los terrenos de Plaza eran comunales. Mucha gente del pueblo de San Pablo Tepetlalpan dice que le pertenecían. No es raro escuchar estas personas o estas versiones que afirman que soy dueño del cerro. Ese cerro le perteneció a mi abuelo. Porque posiblemente presenten un título de propiedad muy antiguo en el que diga que ellos son propietarios del cerro. Evidentemente, la repartición agraria posterior los despojó de eso, pero ellos tienen títulos de propiedad que todavía les autorizan la propiedad de esos terrenos. ¿Alguien más? Yolanda. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, dos comentarios. Primero, Sí. pues súper interesante lo que nos comparte. Segundo, con relación a la protección del patrimonio de estos recintos y que son ocupados por dependencias públicas, Ajá. ¿existe alguna propuesta al respecto por parte de usted en sus investigaciones para hacerlo llegar a las autoridades o no ha llegado hasta ese momento? Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Qué interesante pregunta. Fíjate que yo no soy un especialista en este tema. Quien sí lo es un maestro y amigo mío, el investigador Baltasar Gómez. Él está haciendo una propuesta justamente de rescatar este lugar y tratar de construir un museo de cine mexicano en el lugar. Es complicado, ya hay una especie de museo en Churubusco, me parece, pero los terrenos que actualmente tiene la Secretaría, y es como algo que nos queda duda, ¿no? La propiedad es difícil de saberla, o sea, es difícil saber si, por ejemplo, los primeros accionistas de Clasa compraron ese terreno y luego se lo revendieron al gobierno, que es lo más posible, o si simplemente nada más hicieron el uso prestado de las instalaciones y cuando
ellos lo dejan, digamos, pues sigue siendo parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como mencioné en un principio, pues era el lugar de donde venía Alberto Pani, de esa secretaría. Entonces, curiosamente, ahí continuó la secretaría. Se fue Pani, pero ahí continuó la secretaría. No sabemos, repito, si fue financiada por el gobierno desde un principio o si directamente Pani le vendió a esa secretaría esos lugares. Es su propiedad, bye. Sí, claro, por supuesto, y de lo que comentaba, perdón, con relación a esos terrenos y demás, están las cédulas reales y que precisamente si hay mucha gente que todavía sigue en discusión con terrenos agrarios y demás, pero de siglos y que vienen del virreinato y que son muy interesantes, junto con lo que compartió el otro participante, Víctor, el otro este, de los que estamos escuchando la ponencia, y que es muy interesante ver cómo vienen en esas cédulas reales y que hoy en día siguen los asuntos agrarios y que es inimaginable que a pesar de que vivimos en una ciudad o esta parte cuando usted iniciaba su ponencia sobre arquitectura, ciudad y obviamente lo define, que todavía en ciudades y en estas metrópolis sigan teniendo conflictos con asuntos agrarios. Muchas gracias. Exactamente, Yolanda. Y este tema que tocas es súper interesante y lo vamos a cruzar ahorita con CLASA, bueno, con el proceso de urbanización de la Ciudad de México. Yo les hablaba del monopolio, no monopolio, porque al final de cuentas no es el término, no fueron el único, pero de este, digamos, de forma coloquial decirlo, este agandalle de los Azcárraga con los terrenos de la zona sur de la ciudad, especialmente bajo la presidencia de Miguel Alemán. Ok, actualmente, para quien no lo sepa, hay una pugna muy grande sobre el uso de la zona del Estadio Azteca y de un nuevo proyecto para remozar el área y transformarla en vistas del Mundial de Fútbol del 2026, me parece, no sé muy bien, pero el siguiente Mundial que dicen que será en México, en Estados Unidos y en Canadá. Este proyecto vuelve a amenazar a muchos de los vecinos de la zona en este caso, de Santa Úrsula Coapa, ¿no? Que es donde está colocado el Estadio Azteca. Estas pugnas continúan, incluso con muchos comuneros de la zona, esta zona llegando a Tlalpan, que es por donde está América Sur. Ahí hasta hace 10 años siguen pugnas muy fuertes con comuneros sobre la propiedad de los terrenos. Digamos que la ciudad ha crecido hacia este lado de la ciudad hasta los cerros, pero todavía en una área, digamos, céntrica, no resuelve sus problemas en cuanto a títulos de propiedad. ¿Alguien más? Yo, otra vez. Sí, Vic, adelante. Es que yo vivo en esa zona que acabas de mencionar, en la colonia Toriello Guerra, a la de Médica Sur, y efectivamente es un problema de terrenos. O sea, yo veo en la fundación de los CLASA, sin tener una investigación profunda, que fueron negocios como los que se armaban en esa época, de confabulaciones entre empresarios y funcionarios, ¿sí? Porque estaba prohibido vender, ¿sí? O sea, la reforma que permitió vender vino con Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Entonces, muchos de los terrenos, por ejemplo, yo me enteré de los Estudios América, pues eran propiedad de Giral, ¿sí? Y entonces tuvieron que hacer circo, maroma y teatro, lo mismo que pasó con Excelsior, que de repente, cuando hizo su fideicomiso Paseos de Tasqueña, tuvo que hacer una circa, maroma y teatro, y Echeverría se los agarró, dizque para defender a los dueños originales, pero ellos tenían un contrato donde les daban un 10%, por ejemplo, de los terrenos más un dinero. Entonces, todo lo que yo conozco, que es en Los América, atrás de Los América está un estudio de cine que se llama TV Cine, y luego aparte hay otros, todos fueron negociados con los ejidatarios y siempre auspiciados por algún funcionario que era el que lograba la regularización de los terrenos, ¿sí? Entonces yo creo que sin tener ninguna prueba, en la CLASA está clarísimo que es el uso y costumbre de la nación, ¿no? Me voy a tener que ir y fue un placer escucharte
y difiero muchas cosas del desarrollo de la industria, sobre todo, no de la arquitectura, y algún día pues, espero tomarme un cafecito para darte algunos datos de por qué desapareció Clasa, por ejemplo, mi querido presidente, porque ese sí lo quiero, a los demás les regateo el cariño, Lázaro Cárdenas, fue un presidente que sí utilizó los medios para su proyecto político. Está documentado en un libro muy interesante que es Lázaro Cárdenas y el DAP, Departamento Autónomo de Publicidad, y entonces utilizó al radio, utilizó al cine. Entonces, por eso de repente yo creo que sí hubo mucho apoyo, porque sí fue un proyecto de gobierno, ¿sí? Entonces, pero te digo, estuve muy entretenido, aprendí bastante y me voy a tener que ir. Un placer conocerlos a todos. Muchísimas gracias. El único que se ve la foto es la tuya, entonces en realidad al que conocí fue a ti. Sale, hasta luego. Muchísimas gracias. Yolanda, por favor. Ay, pues otra vez, gracias Víctor por todo lo que nos comentas, además muy interesantes sus comentarios en la parte jurídica y legal, y yo mencionaba esta parte de las aulas reales porque sí las he visto hace años y demás en predios agrarios, pero además, con relación a la Ciudad de México, pues es tan complicada, tan hermosa y tan bonita que tiene áreas tan hermosas y que siguen en ese asunto agrario y comunal, y que justo pues no puedes vender ningún ejido porque entonces sería un delito y se le llama despojo, y entonces es todo un tema, pero muchas gracias por volver a darme el uso de la palabra. Gracias. No, al contrario, Yolanda, gracias a ti por esta interacción, que a final de cuentas es lo que yo pretendo. Si alguien más por ahí nos quiere comentar algo, antes de que tratemos de pasar las imágenes para que ustedes vean este lugar, que es como la parte final de esta ponencia, para que ustedes pues me entiendan un poquito más claramente sobre lo que yo argumenté. ¿Alguien más que quiera hablar? Judith, por favor. Hola, buenas tardes. Pues Buenas tardes. mi comentario es el siguiente. Fíjate que yo desconocía total y completamente lo que nos has platicado. Muchas gracias. Yo fui hace unos años a conocer el Museo de los Estudios Churubusco, y la verdad es que yo creo que al igual que yo, muchísima gente desconoce esto que nos platicaste, porque pues como lo único que sobrevive es un museo de los estudios Churubusco, todo el mundo piensa que los estudios Churubuscos son la ley, ¿no? Es lo único, o sea, de ahí viene todo y etcétera. Entonces, y yo cuando fui al museo, realmente dije, bueno, la verdad dije, de veras, hasta el peor museógrafo creo hubiera hecho algo mejor. Dije, este es un homenaje al cine mexicano. Uf, vaya, o sea, la verdad que lamentable el museo, para mi gusto, digo para mi gusto y para la época que representa, una época de oro, ¿no? Hubiera sido cualquier otra cosa, bueno, ¿verdad? Digo, hubiera dicho, pues antes quedó esto, pero la verdad es que el museo da mucho que desear. Digo, pues antes existe, a veces uno lo agradece, pero pues uno sabe que ahí nadie le quiso invertir recursos y está dentro de todo este conjunto del centro cultural. No sé si pertenezca o no, pero pues si pertenece, pues qué lamentable. Y digo, bueno, tal vez no en donde era realmente el Clasa, que la verdad yo no me ubico, si no me pasas imágenes, yo no me ubico, ¿no? Ahorita. Pero digo, si no puede quedar ahí, deberían de pugnar por hacer un museo a la altura de lo que se merece la historia del cine de oro mexicano, con todo esto que tú nos platicaste, o sea, haciendo presentes a cada uno de los actores, ¿no? Dentro del desarrollo del cine mexicano, porque digo, bueno,
es realmente lo más importante, ¿no? Ya no ha habido otro impulso de ese tamaño en la producción cinematográfica mexicana, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. No, al contrario, Judith, muchísimas gracias porque has tocado temas bien interesantes y bien importantes. Sí, yo no profundicé mucho en este museo de los estudios Churubusco y perdón, es mi punto de vista, no lo considero un museo. No lo considero un museo y exactamente no es un museo, fue una pequeña muestra, ok. Eh, Justamente ¿por qué? Porque el cine mexicano, como bien lo acabas de mencionar, tiene infinidad de elementos que pueden configurar un museo gigante, gigante. No nos vayamos muy lejos, desde los afiches de exhibiciones. El arte de esos afiches podría llenar bodegas, así de fácil, podría llenar bodegas. La cantidad de fotografías que tiene el cine mexicano es inmensa, inmensa. Entonces, creo que es complicado un museo y más en estos momentos cuando, seamos claros, no va a haber presupuesto para este tipo de cosas. El Museo del Cine Mexicano va a tener que esperar. Ojalá en algún momento alguien con ganas, alguien con interés pueda cristalizar todos estos elementos que están ahí perdidos y construir realmente un museo. Yo veo muy complicada perdón, mi amigo Baltasar Gómez, veo complicada su propuesta porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no va a querer ceder espacio. Si lo cede va a ser de unos cuantos metros y estaríamos hablando de lo mismo del cine de la muestra que tiene Churubusco, ¿no? Algo muy raquítico en el hecho de que el Museo de Cine Mexicano necesitaría un espacio gigantesco, gigantesco. Realmente veo complicado eso. Eh, Ahora, ¿alguien más por ahí que quiera platicar algo más? Antes de que intentemos, digo intentar porque no sé si vaya a poder yo compartir las imágenes, pero lo voy a tratar de hacer. No le sé mucho al Google Meet, trabajo un poquito más en Zoom, pero lo voy a intentar. De todos modos, a cualquier tipo de mensaje que me quieran transmitir, pues voy a tratar de dejar aquí mis direcciones, básicamente mi correo electrónico, para que si alguien quiere alguna imagen o información o algún tipo de fuente, porque esto, evidentemente, yo hablo, como mi carácter como historiador, hablo desde las fuentes, no hablo desde mi opinión, no hablo desde lo que se dice, sino hablo desde lo que puedo documentar con documentos oficiales. Entonces, si no hay por ahí alguien más que quiera hacernos una pregunta, intentamos mostrar las fotografías. ¿No? Bueno, voy a tratar de compartir desde aquí, a ver si puedo. Ahí está. Ustedes me dicen, por favor, si ven, si logran ver. Ok. Permítanme tantito. Ok, ahí está, ya esto. Ahí está. A ver. Por favor, si por ahí se ve, si se ve, me avisan, por favor. Yo lo veo, No, yo lo veo ya aquí, pero no sé si ustedes lo estén viendo. no. Tienes que abrir el botón donde está el cuadrito con la flechita. Ujú. Y ahí tienes que escoger una de las opciones. Ahí ya se ven. Ahí están viendo, Ok, Ya nada ahí más, se ven ya. vuelve otra vez a verlo. Ándale, ahí. Ahí se ve. Ahí se Ajá. está viendo. ¿Ahí Ya se no- ven grande o se ven pequeño? Pequeño. Ok, vamos entonces a abrirlo y ustedes me dicen si lo pueden ver ya por ahí. ¿Sí? ¿Ahí se ve ya? Sí, ahí se ven grandes. Ujú. Ok, Si le pones esta aquí es una... de abajo, como la de PowerPoint. Si le pones esa, se ven Ok, todavía más grandes. ok, sí, pero voy a manipularla desde aquí para poder escoger la lámina. Ok, está bien. Bueno, esta es una de las cortinillas
que presentaban las películas de Clasa Films. Vamos a ver este escudito. Empieza precisamente porque me gustaría que ustedes se fijaran en el escudo. Este es característico de los Clasa. Ok, después de esto, bueno, la presentación lo que nos va a hablar, pues es básicamente lo que ya mencioné, el contexto histórico de construcción de los estudios. Miren, les muestro a los propietarios. Este es Aaron Sáenz, regente de la Ciudad de México en 1935, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Industria, Comercio y Trabajo, secretario de Educación Pública, candidato a la presidencia de México en 1929, fundador de Banca Confía y empresario de más de 10 ramos industriales, uno de ellos el azúcar. Es conocido como un genio azucarero. Este es uno de los colaboradores de los estudios Clasa. Ahorita continuamos con el que sigue, una figura pues más prominente. Jorge José Pani Arteaga, fundador del Banco de México, fundador del Banco de Crédito Agrícola, fundador del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Industria, Comercio y Trabajo, secretario de Hacienda y Crédito Público. Este es el dueño de Clasa. Por eso yo les comentaba que yo no puedo secundar la versión que dice que el gobierno cardenista otorgaba dinero al cine. Al contrario, esta gente fue la que terminó financiando Bancine. Este es otro de los dueños, Agustín Legorreta García, un líder empresarial, director general del Banco de México en los años 20, banquero. Tenemos por acá a Hipólito Signoret, no encontré fotografía de él, pero él es empresario miembro de la Cámara Francesa de Comercio en México, miembro accionista del Banco de Londres y México, accionista mayoritario de los almacenes del Palacio de Hierro y miembro fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México en los años 40, el ITAM. Muy bien. Este es, digamos que el único socio que tiene conocimiento en el cine, Salvador Elizondo Pani, diplomático representante de México en Alemania en los años anterior a los años 30, escritor y guionista, productor de cine, el único socio dueño de cinematografía latinoamericana que tenía experiencia en la industria cinematográfica. Vean esta fotografía. Aquí tenemos a Plutarco Elías Calles, uno de los presidentes, digamos, más famosos, importantes en la historia moderna del país, y a su lado tenemos a Alberto Pani y Aaron Sáenz. De ese nivel son los socios de los cines, de los estudios de cine. Acá tenemos a Álvaro Obregón, cuando era presidente, a un lado Plutarco Elías Calles y al otro Alberto Pani. En la élite del poder presidencial, postrevolucionario. Esta es una fotografía que es la que yo les comentaba al principio de esta charla. Plutarco Elías Calles, presidente de la República, y el orgulloso secretario de Hacienda y Crédito Público, mostrándole a la gente el capital de la banca mexicana. Estas fotos son impresionantes. Hay bastantes fotografías en los archivos de la Escuela Bancaria y Comercial. La toma presidencial de Plutarco Elías Calles, y aquí al lado, Alberto Pani. La siguiente fotografía. Estos son los terrenos que ocupan Clasa. Los estudios Clasa ocuparon casi 1.500 metros cuadrados. Este dato está equivocado, son más. Del terreno de la antigua hacienda de San José Cuapa. Esta cosa que vemos aquí es la antena de Televisa Radio. Esta va a ser Televisa Radio, más acá va a estar los Campos de la América. Como podemos ver, todo está en llanos. Solo existe esta glorieta que todavía se conserva. Aquí viene actualmente un puente, que es un puente de División del Norte. Ya la glorieta no se ve tan bien trazada, pero es esta, la glorieta de Clasa. Esto verde, estos son los estudios. Los terrenos van a llegar hasta acá. Todo esto es Clasa. Esta es la fachada temporal. De esto queda un poco todavía aquí, que ahorita vamos a ver más claramente. Esta es una fachada de malla ciclónica, únicamente un letrero y hasta ahí. Los estudios contaron con 10 foros. Aquí me gustaría decirles más o menos los elementos que contuvieron. Los estudios contaban con 10 foros, laboratorio para películas de 35 y 16 milímetros, departamento de servicios ópticos, subestación eléctrica, salas de grabación y regrabación,
variedad de cámaras cinematográficas, todas de última generación, laboratorios para el revelado, salas de edición equipadas, salas de grabación para la música donde se realizaban transfers de sonido magnético a sonido óptico, contaban obviamente con camerinos, restaurante y otras instalaciones similares a las de los grandes estudios de cine en Estados Unidos. Esta es la fachada en 1939. Por favor, véanla. Véanla, voy a tratar de hacerla un poquito más grande para que la puedan apreciar mejor y la comparemos con lo que queda hoy. Esta es la puerta de acceso a los carros. Esta es la puerta, el portón directo, el portón principal. Clasa Films Mundiales, que también fue un nombre que adquirió posteriormente, de Films. El de Mundiales, perdón. Estudios Clasa. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con su infraestructura. Esta es una de las máquinas de revelado más imponentes que tuvieron en Clasa, la moderna máquina Skoda. Esto es lo que yo les comentaba, que Clasa contaba con este tipo de maquinaria que era lógicamente imposible de mover a grandes distancias. Por eso México pudo tener el beneficio de poseerla antes que otras industrias de otros países. Esta fotografía es del interior de los estudios, es parte también del archivo de Tomás Montero. Por favor, véanla. Esto era el interior, un restaurante. Ajá. Otra vista sobre los pasillos. Al fondo vemos, pues, los cerros que estaban, pues, en la lejanía, ¿no? Este es el interior de los estudios. Esta fotografía también muy bonita, es del set que construyen para la película de María Candelaria. Este es Xochimilco, o ficticio, por supuesto. Esta es la recreación que hacen de Xochimilco. Es dentro de los estudios. Acá tenemos otra fotografía de, bueno, básicamente los directivos caminando con una estrella de la época, mostrando un poquito del diseño arquitectónico de los estudios. Y una foto bonita, una foto que muestra a un técnico electricista con su uniforme, como pueden ver el famoso logotipo de Clasa, el continente latinoamericano o el subcontinente. La primera película, vámonos con Pancho Villa, ajá, producción de Alberto Pani. Chequen la música original de Silvestre Revueltas, tocada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Es decir, lo que quiero quede muy claro es el poder que tenían los estudios Clasa. Esta es la siguiente película de Alberto Pani, Las mujeres mandan, con Sara García, de 1937. Una película que no tuvo el éxito que se esperaba, pero sí esta. Peñón de las Ánimas, de 1943, María Félix y Jorge Negrete. Dirigida por Miguel Zacarías. A esa, del 43, le siguió Doña Bárbara, también del 43, con María Félix, Julián Soler y María Elena Márquez. Después, La China Poblana, también de 1943, con María Félix. Como podemos ver, María Félix se vuelve la estrella, pues no principal, pero una de las más importantes para Clasa. Después, Flor Silvestre, de 1943, con Pedro Armendáriz y Dolores del Río. María Candelaria, de 1944. Posteriormente, La mujer sin alma, de 1944, con Fernando Soler y María Félix. Ya para finales de los 40 tenemos Rosenda, con Fernando Soler también y Rita Macedo. Los hermanos Soler fueron muy importantes para Clasa, igual que María Félix. Del 49, Calabacitas Tiernas, con Germán Valdés, Rosita Quintana. Posteriormente, Salón México, de Emilio Elindo Fernández, del 49, un director que también tuvo buenas películas en Clasa. Posteriormente tenemos El joven Juárez, del 54, una película también muy interesante. Todas estas películas las pueden ver en YouTube, ¿eh?
Y una película también bien interesante que es La ilusión viaja en tranvía, no sé si alguien la conozca por ahí, dirigida por Luis Buñuel, un director que también trabajó en Clasa. Quien quiera y quien tenga tiempo puede ver La ilusión viaja en tranvía, la parte final, la escena final se filma afuera de los estudios Clasa y van a poder ver la fachada. Esta película del 54 es la última con la administración original. Después, con la nueva administración, tienen ellos Macario, de 1960, con Ignacio López Tarso. Es la única película, digamos, taquillera que tiene la siguiente administración. Y con eso concluye la vida de Clasa. Ahí se va extinguiendo. Los estudios fueron desvaneciéndose hasta la clausura definitiva en 1975. Sus instalaciones fueron vendidas al gobierno y se instaló ahí, curiosamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP, misma institución de la cual el dueño de los estudios Clasa, Alberto Pan, fue uno de los más brillantes líderes. Hoy en día las instalaciones siguen perteneciendo al gobierno y hoy son sede de la Secretaría de Administración Tributaria, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El equipo, maquinaria, incluso películas de los estudios Clasa, se almacenó durante algún tiempo en los estudios Churubusco y muchos de los rollos de películas y sus negativos pasaron a ser propiedad de la Cineteca Nacional. ¿Cómo es Clasa hoy? Es así. Esto es lo que queda. Es una toma de Google Maps, es la única que me permite tener como una dimensión un poquito más amplia del espacio, porque aquí ya está la avenida, no podría tomar una fotografía de ahí porque pasan los carros. Esto es lo que queda. Y aquí vamos a hacer un comparativo entre lo que era y en lo que quedó. Lo que era, perdón, y lo que quedó. Como pueden ver, se quedó esto, el pórtico principal, quedó la entrada de los carros, continúa ahí. Esta parte también continúa. La tipografía fue removida. Aquí se colocó el Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es una foto de la entrada principal, su asta bandera, su estudio, su logotipo, perdón, su escudo emblemático, que es este. Un acercamiento, es este. Esto queda. Esto queda de lo que un día fue Clasa. Esa fachada. Al interior, supongo queda muy poco. Este es el logotipo característico de ahí. Fíjense nada más, bueno, este aquí fue en septiembre cuando colocaron ahí los lienzos patrios y todo eso. Esto es en lo que se convirtió Clasa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, y en la parte de atrás, la Secretaría de Energía. Finalmente tenemos aquí una cortinilla, una de las cortinillas de Clasa utilizando su escudo emblemático. Tenemos aquí otra más. Y finalmente les comparto una fotografía de mi archivo personal. Es una fotografía de mi padre, aquí, con el ingeniero Salas, un ingeniero eléctrico de los estudios Clasa en una sala de proyección. La foto es de 1955, digamos ya en la etapa final de Clasa. Por eso comentaba que podía emitir una opinión acerca, pues porque había de una u otra forma, pues estado cerca de ese proyecto. ¿Correcto? Voy a parar de compartir. No sé si haya preguntas, si alguien quiere ver alguna imagen. Sí. Ok, déjame compartir. Por acá. Oye, sí, yo quiero ver alguna imagen todavía. ¿Podríamos ver la fachada actual todavía, que es lo que queda? Sí, seguro. Ustedes me dicen cuando se vea. La fachada actual en Google Maps es esta.
Es muy interesante, ¿no? Todavía cómo si aprendemos a mantener los ojos abiertos, cómo todavía en la ciudad podemos encontrar pues estas huellas todavía de épocas pasadas, ¿no? En edificaciones que no relacionamos tal vez con su pasado, pero digamos, lo que se me hace muy interesante de esta fachada es que, digamos, es cierto, uno hace la comparativa, ¿no? Entre las dos fotos de las dos épocas y es como un viaje en el tiempo, ¿verdad? Y que todavía preserven ese escudo, ¿no? De el estudio cinematográfico, pues es algo, digamos, estupendo porque hay más fehaciente Ujú. del pasado de este lugar, ¿no? Entonces, es muy importante y muy ejemplificador, ¿no? Todo eso. Y, y es algo que, pues, nos da, digamos, a mí me da mucha curiosidad de poder darme una vuelta por ahí, ¿no? Para verla con mis propios ojos, ¿no? Y Adelante, reconocer, adelante. digamos, en esa fachada y en ese todavía símbolo que existe de Clasa, pues el pasado, ¿no? Un pasado que para muchos de los que estamos aquí, pues no es ajeno, ¿verdad? Porque ¿quién no vio una película y vio ese logotipo en las películas de Clasa, ¿no? Al inicio de las películas, ¿no? O al Exacto. final de las mismas. Es algo, digamos, era algo que yo me preguntaba, ¿no? Muchas veces, ¿dónde quedaban esos estudios cinematográficos? Definitivamente, ¿no? Así, entre las múltiples preguntas, parecíamos que estábamos, cuando yo veía esas películas, veía o ese nombre, ¿no? De Clasa, parecíamos, para mí me remontaba a otra época, ¿no? Decía, es otra ciudad, ¿no? Es otra época totalmente diferente y yo no me imaginaba nunca dónde quedaban, ¿eh? Nunca, nunca. Se sabe muy poco, ¿no? En términos generales de la historia de estos lugares, ya que uno se va adentrando poquito a poquito y de lo poco que ha uno escuchado, pues se entera de que algunos, pues fueron estudios de televisión después, ¿no? Ujú. Por ahí algunos sobrevive, ¿va? Como Churubusco, pero realmente uno no se imagina, ¿no? De todo este pasado y sobre todo de la importancia de clase. ¿Verdad? Porque como muchas otras cosas para las generaciones que venimos después de que cerraron los cines, con este estudio de cine, pues no nos imaginamos su pasado, ¿verdad? Y la importancia que tenía este espacio, ¿no? Para impulsar no solamente, yo diría, la cinematografía mexicana, sino también la imagen de México a nivel mundial y también, inclusive formar parte del imaginario de todos los mexicanos, Claro. ¿verdad? Porque el imaginario cinematográfico que tenemos hoy, ¿no? Que forma parte de nuestro imaginario, a final de cuentas, de esta sociedad, pues no se podría, digamos, contar sin alguna de las películas que se produjeron ahí, ¿verdad? ¿Quién no recuerda, digamos, Doña Bárbara, por ejemplo? Ajá, ya ni hablemos de Macario, ¿verdad? Que todavía Claro. seguimos recordando los Días de Muertos, Exacto. ¿verdad? Y muchas otras películas y personajes que para mí, digamos, forman parte de mi historia de vida, ¿verdad? No porque yo los haya vivido, pero sí porque los vi en la televisión o en la cineteca o en algún lugar, ¿no? Donde pude ver, digamos, esas películas. Y ver, digamos, Clasa es la fachada del cine, bueno, del estudio cinematográfico, es algo que sí me dio mucha nostalgia, ¿verdad? Nostalgia, pero también me dio, digamos, me hizo remontarme, ¿no? A épocas pasadas, ¿no? Cuando Claro. todavía se veía cine mexicano en la televisión, Sí, ¿verdad? por De aquella supuesto. época, ¿no? Y entonces que ya no es tan fácil ver, ¿verdad? Salvo que tengas canales de paga, ¿no? ¿Verdad? Donde Es, ahora se ha refugiado este cine. Eh, y donde, digamos, este lugar, y es algo, digamos, muy importante, ¿no? Porque también me remite mucho a esa aspiración que tenían que lo crearon, ¿no? por supuesto. Hacerlo el estudio más importante de Latinoamérica, ¿verdad? Y lo lograron, ¿no? Sí, 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 Lograron sí. hacerlo y muestra de esa época de gloria, ¿no? De aquellas épocas, pues esa fachada, ¿verdad?
es un ejemplo, digamos, no podemos, digamos, negarlo, ¿no? Ahí está, ¿no? De que sí Ujú. existió, de que sí pudimos tener el mejor estudio cinematográfico de Latinoamérica, ¿verdad? Que rivalizaba con algunos otros a nivel mundial, ¿verdad? Exacto. Y y donde había todo ese, como tú dices, Star System, ¿verdad? Que ahora pues ya ha desaparecido, ¿no? Pero que creó esos grandes divas y divos, ¿no? Ujú, De aquella ujú. época, ¿no? ¿Verdad? María Félix, los hermanos Soler, ¿no? Que muy venerados hoy, ¿no? En las páginas de la historia del cine, ¿no? Sí. Y y muchos otros, ¿no? Que pasaron por ahí, directores como Emilio Lilio Fernández, Entonces, ¿no? Ahí se filmó muchas películas icónicas, ¿no? Que, que no nos imaginamos, ¿no? Porque eran un lugar tan mágico, ¿no? Que te aparentaban otro lugar, ¿verdad? De la República, pero no, era aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y exactamente. eso hablaba de la magia, ¿no? De que tenía ese lugar, ¿no? Y- Entonces eso es muy importante y por eso, digamos, ver ese símbolo, ¿no? De clase todavía, digamos, junto con la es- fachada principal, ¿no? De la entrada, que todavía persista a pesar de que pasaron ya varias décadas, ¿no? De que cerró, pues yo creo que es algo excepcional, ¿no? Y mágico, ¿no? De esas, cosas que me encantan, ¿no? De la Ciudad de México, porque con todos los cambios que ha tenido, todavía preservamos huellas del pasado, ¿no? Que son como es- máquinas del tiempo. Mm. Exactamente, ese escudo que se mantiene estoico, esa fachada que continúa ahí, y es algo que tenía, que comentó bien, no recuerdo bien si Judith o Yolanda, este discurso hegemónico de los estudios Churubusco, ¿no? El hacer creer prácticamente a todo el país que ellos son el estudio más importante y que nacieron siendo grandes y que siempre fueron importantes, pero a final de cuentas lo que vemos con Clasa es que hay una estructura fuerte anterior a ellos. Permítame tantito, creo que hay un rebote por ahí de sonido. Oh, Ya, ya, ya está, ya está ¿verdad? solucionado. Ujú. Ok, Sí, perfecto. ya. Entonces, hay un discurso por ahí que nos dice que los estudios Churubusco han sido la cuna central de la industria cinematográfica mexicana, pero, pero no. Clasa más bien cimentó una industria cinematográfica en una época que no le tocó ya a Churubusco. Churubusco es, permítame tantito, no es tan, es del 43 o 47, no recuerdo bien, el año de fundación del Estudio Churubusco. Eh, ya Clasa tenía operando casi 10 años, ya tenía una experiencia en todo el quehacer cinematográfico, de manera que, pues lo quieran o no, llegaron algunos años después. Ahora sí, ¿algún otro comentario? ¿Algún reclamo? ¿Alguna queja? Me gustaría que volvieras a presentar las fotos en lo que van comentando, porque son registros que la verdad difícilmente vamos a volver a ver. Correcto. ¿Se ven ahí? Ustedes me dicen si se ven ahí. No, No, todavía no. Ok, ok. A ver, los comparto una vez más. Tengo por ahí el... Ok, a ver. Ujú. Ten un instante, por favor, para habilitar esto. Así. Ok, aquí está. Ustedes me indican, por favor, si se ven ya. Aquí los veo yo ya, pero ustedes me dicen. Sí, ya se ven. Ok, bien. Entonces, pues vamos a ahondar en estas imágenes que, como yo les comentaba, pues son tan, tan importantes. No voy a irme especialmente a esta
que tiene que ver con el trabajo que se hacía adentro. Les comento, la zona tiene todavía algunos testigos, pero no son testigos directos. Eso es complicado para mí como historiador, tratar de construir una memoria oral en base a los testimonios, porque ustedes saben, todas las personas, pues querámoslo o no, vamos aumentando nuestros recuerdos, ¿no? Los vamos matizando, los vamos por ahí maquillando y se van construyendo nuevas nuevas realidades que no necesariamente son las que eran. Ese problema nos enfrentamos cuando queremos hacer una investigación del tipo social en esta área, porque pues mucha gente nos va a decir, sí, mi papá trabajó ahí, sí, yo trabajé ahí, pero ya cotejando, perdón, las versiones, pues vemos por ahí como muchas cosas que no van, muchas anacronías, muchos errores cronológicos, ¿no? Gente diciendo, pues, a mí me tocó ver a Emilio Lindo Fernández en tal año, cuando ya este hombre había fallecido y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es difícil tratar de recobrar un poco de la memoria histórica, pero esta foto me llama la atención porque creo que en la película de María Candelaria son emblemáticas las escenas de Xochimilco. Por supuesto que hubo filmación en Xochimilco, sí, sí hubo locación en el lugar, pero también se creó un pequeño Xochimilco ahí en los estudios de clase. ¿Alguien que le llame la atención a alguna otra fotografía que quieran que veamos? La primera. La primera, la cortinilla inicial. ¿Está? ¿Esa? Sí. Ok. Mm. Pues Ese es el mismo que está en la fachada, ¿ah? Ajá, exactamente. Este es el mismo que está en la fachada y me voy a mover tantito. Ahorita nos regresamos ahí. Nada más quiero mostrárselos en el escudo del trabajador, de la bata del trabajador. Es el mismo. ¿Sí lo pueden ver? Sí, y Sí. lo que quedó en el edificio, yo nada más alcanzaba a ver exactamente esa parte de México y Sudamérica. E igual, Exactamente. Es este. Esto es lo que queda como elemento representativo de lo que un día fue. Aquí, como ya les comentaba, estos trazos muy del diseño arquitectónico del streamline, esos, la misma arquitectura de la fachada, ¿no? Las líneas largas. Esta es otra cosa que también hice mención. Si aquí se quisiera hacer un cine, se necesitaría mucho, un museo, perdón, del cine, se necesitaría mucho espacio para todo este arte, que es emblemático. Exacto, Todo y este ahora tipo. que tú platicabas acerca digo, esta es una pequeña muestra de lo que es el cine, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que hasta ahorita caí en cuentas, ¿no? De que dije, bueno, pues sí, o sea, mi experiencia ante lo que no dicen, que dijeron que no eran un museo, pero así lo promocionan, ¿cómo es posible que no tengamos un museo, ¿no? Del cine mexicano? Es una muy buena pregunta. Creo que por ahí sabemos por qué. Sabemos que la cultura pocas veces forma parte de las agendas importantes de los gobiernos, ¿no? Y no me quiero meter a ese tema, pero pues creo que el futuro no es bueno en ese aspecto. No creo que pronto vayamos a ver un museo de la talla de lo que necesitaría el cine mexicano. De hecho, no estoy tan seguro, no estoy tan consciente de esto, pero no sé si en el mundo haya museos de cine que realmente puedan mostrar de manera fehaciente la industria de cada país. Quizás los haya, quizás por ahí la realidad nos supere, pero creo que son pocos, ¿no? Pocas las ideas que
que han podido impulsar un museo propio del cine nacional. México tiene elementos de sobra. México tiene una historia de 100 años, de más de 100 años. Sobre todo Para ser porque exhibido. todavía me imagino, perdón, sobre todo porque todavía me imagino que han de quedar muestras de ello todavía de la época, o sea, que se pueden rescatar, o sea, que bien se podrían exponer, que no conocemos. Sí, por supuesto. Esto es medular, el punto que acabas de tomar. Estas cosas no terminaron siendo chácharas, no terminaron en depósitos de fierro viejo, no terminaron en este tipo de lugares, ¿eh? O sea, estas cosas han sido, precisamente porque eran cosas muy caras, han sido cuidadas y preservadas. ¿Dónde están? Pues no lo sé bien, pero yo no creo que esto haya terminado en la basura. No lo creo. Incluso dentro del circuito de, digamos, de antigüedades, las cosas del cine son muy valuadas. No terminan, digamos que así en los desperdicios, no. De tal manera que seguramente se pueden juntar colecciones particulares importantes para mostrar en un museo. Por ejemplo, tantos pósters de las películas, tan solo juntar eso sería bueno. Sí, exactamente. Y creo que lo necesitamos como país y lo necesitamos como industria. Creo que actualmente el cine mexicano atraviesa, creo, en mi punto de vista, por una de sus peores etapas. Y dicen algunos historiadores, ¿no? Que cuando las cosas hacia adelante no se miran bien, lo mejor es mirar hacia atrás. Eso nos puede dar una perspectiva mejor y un impulso para poder volver a construir una industria cinematográfica, pues, mejor que la que tenemos hoy, ¿no? Se me Pero bueno, ocurre que personas como usted, que es historiador, personas como el coordinador de este ciclo, que ha tenido mucha experiencia en cuanto a temas inmateriales, exactamente, digo, yo pensaría, se me ocurre una idea loca, ¿no? No deberíamos de esperar a que se haga un museo físico, ¿no? Tal vez ustedes podrían ir formando un museo virtual con ok, material en el cual nosotros pudiéramos entrar y ver, ¿no? Como estas fotos, esta información, o sea, cosas muy bien trabajadas. La presentación ahorita que tú la expusiste, me parece concreta, me parece interesante, muy interesante las fotografías que pudiste recopilar. Yo creo, ¿no? Que ahora que tenemos acceso a esta tecnología, pues deberíamos de hacer movimientos de ese tipo, ¿no? No esperarnos a que nos hagan, ¿no? Sino tal vez en algún momento sea la respuesta de un trabajo que haga mucha gente, en la cual se vaya enriqueciendo un sitio en el que se puede encontrar todo este tipo de detalles o testimonios como el del compañero de hace rato, ¿no? Que haya tal vez testimonios, cosas así, o sea, tantas cosas que se podría meter en un sitio virtual. sí, sí, por supuesto, tienes toda la razón y es cierto, o sea, no necesariamente tenemos que esperarnos, sino ir construyendo, ir cimentando, pues pequeñas estructuras que alguien más retome en un momento y que digan de aquí para arriba. Eso concuerdo totalmente contigo y celebro el comentario. Pues finalmente con esto doy por terminada la ponencia. Espero que haya sido entretenida. Espero que les hayan quedado, pues, aunque sea pequeños puntos de referencia, que era uno de los propósitos principales para mí. No me gusta hacer ponencias donde el orador hable todo el tiempo y después de 2 horas, pues poca gente haya entendido algo. Lo que yo pretendía aquí es a lo mejor manejar 2 o 3 ejes y tratar de dejarlos claros, para que terminando esto, pues todo mundo nos vayamos con un conocimiento nuevo. Les agradezco muchísimo su participación, les agradezco muchísimo su presencia y pues bueno, cualquier tipo de comentario, además, no sé
Doctora Ayala, si le puedo dejar el correo o algo Sí, así claro, para que la claro, gente, claro. para que, Si quieres lo puedes apuntar ahí en el chat, ¿no? De la sesión. ok, Y si se pueden comunicar conmigo, también se los puedo facilitar, ¿va? perfecto. Entonces, sí, con mucho gusto, ¿no? Y gracias por el ofrecimiento, ¿no? De poder seguir, digamos, atendiendo a las personas que estén interesadas en conocer más sobre el tema, que yo creo que es algo, pues, muy interesante y de antemano, digamos, te agradezco encarecidamente, ¿no? Que nos hayas, permitido poder escuchar tu trabajo, porque sé que, por experiencia propia, ¿no? Sé que muchos de esos trabajos son trabajos de años y que no son fáciles, ¿no? De muchas veces, mostrar en el sentido de que a veces se faltan espacios, ¿no? Y tener tiempo también para poder, hacerlo, ¿no? Entonces, para mí ha sido, digamos, algo muy enriquecedor, ¿ah? Poder, digamos, haber presenciado esta ponencia, ¿no? Y esperemos que no sea la última vez, esperemos que haya más veces, ¿no? Y que nos puedas compartir más de tu trabajo, Por ya sea en supuesto, este o en algún otros de los seminarios, ¿no? Que tenemos. Estás cordialmente invitado, desde luego, como todos los que están aquí y que van a poder escuchar, ¿no? Tu ponencia, ¿no? A través del internet. Vamos a ir un poquito a eso, ¿no? Recuerden nada más, que van a poder volver a escuchar esta ponencia, ¿no? Este, en el YouTube, ¿no? En nuestro canal de YouTube, en Metrópolis, Seminarios Regina IPN, así es como lo pueden ustedes encontrar. Ahí ya les puse también en el chat, ¿no? El enlace para que puedan acceder directamente a él y poder, digamos, ver cualquiera de las conferencias que hemos estado, pues, grabando, ¿no? En los últimos años, ¿verdad? De este seminario también, del seminario Ciencia y Arquitectura, la conferencia, ¿no? Que nos trajo, ¿no? Eduardo Zúñiga va a estar ahí, ¿verdad? Sin mayor problema. Va a ser, parte, ¿no? Del acervo, ¿no? De este canal. Esperemos que poder contar con su asistencia y poder, visualizar estas ponencias de nuevo, alguna de ellas. También denles like, ¿no? Suscríbanse, porque recuerden que entre más se suscriban o más, likes le puedan dar, pues la plataforma, el algoritmo, ¿no? Del YouTube, pues lo va a difundir a mucho más personas, ¿no? Y les va a llegar todavía a mucho más personas, ¿no? Esta información. Entonces, sería de gran utilidad, ¿no? Que nos pudieran ayudar con un like, ¿no? Y poder, pues aumentar a la comunidad, ¿no? De aquellos, ¿no? Que pueden, eh, les gusta este tipo de temas. Vamos a tener, digamos, más conferencias de cine, ciudad y arquitectura el próximo año. Como ya se los dije en el anterior seminario de complejidad espacio-habitable, esta es la última sesión de este año. Volvemos a arrancar el seminario allá, ya de manera, esperemos, híbrida, ¿no? Allá en la unidad Regina del ST Comachalco, allí en el centro histórico de la Ciudad de México. Y y también lo haremos, seguiremos haciéndolo de manera, digamos, virtual, ya con estas facilidades que ahora nos permite, ¿no? La tecnología, ¿no? Lo vamos a hacer de manera híbrida, esperemos que todo salga bien y que lo podamos hacer. Y ya sea que nos veamos, ¿no? A distancia o de manera presencial, pues aquí lo esperamos, ¿no? Este es un espacio, ¿no? Que sea abierto, digamos, para todos los que me ayudan, ¿no? Y colaboran en algún sentido en este tipo de esfuerzos, pues están muy agradecidos, ¿no? De poder, digamos, contar con la participación de los ponentes y de cada uno de los asistentes, ¿no? Porque eso es lo que nos motiva precisamente, ¿no? A seguir haciendo, digamos, esto. Y pues esperemos poder tener, digamos, su presencia posteriormente. Vamos a también a tener dos conferencias más, la conferencia, ¿no? De el seminario Género y Paz, ¿verdad? Que vamos a tener el próximo 2 de diciembre, ¿verdad? En punto de la 1 de la tarde vamos a tener, digamos, esa conferencia de el seminario Género y Paz, que en este caso se va a titular
esa conferencia, ahorita denme un segundo, esa conferencia se va a titular, ok, se va a titular Colectivas de mujeres en la periferia y su enfoque sobre el ciudadano. La ponente va a ser la maestra Claudia Natalia Camacho Torres del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, que es uno de los coorganizadores, ¿no?, de este otro seminario. También está la conferencia del Seminario Narrativas Urbanas, Géneros, Creaciones y Apropiaciones Espaciales, donde va a estar el compositor Lupino Caballero, que nos va a traer una conferencia sobre su proyecto, ¿no?, de composición de música. Ok, ya me veo mejor. Su proyecto de composición de música, ¿no?, inspirado, ¿no?, en la Ciudad de México, ¿no?, donde él hace melodías, etcétera, pues inspiradas en los sonidos que escucha, ¿no?, en la Ciudad de México, ¿no? Muy interesante también. Es parte también de esta parte un poco más artística, ¿no?, que también nos gusta exponer, más allá del cine, ¿verdad? Y y que también va a haber otras conferencias, ¿no?, para el próximo año, ¿no?, del seminario Cine, Ciudad, Arquitectura y de Complejidad de Espacio Habitable, ¿no? Ya por esperemos todo sale bien, el tercer viernes, ¿no?, del mes de febrero, estaríamos reactivando este seminario. Y pues no me queda otra, ¿no?, más que recordarles, ¿no?, que si quieren una constancia de asistencia, más apúntenme ahí sus datos, ¿no?, en el chat y el correo electrónico, ¿no? Nomás necesitamos su nombre, como quieren que aparezca en la constancia, y el correo electrónico donde quieran que se las mandemos. Y ya, digamos, para que salgamos a llegar nosotros digitalmente y puedan tener ese, pues, reconocimiento. Y en su momento estaríamos llevando, ¿no? Haciendo llegar, perdón, a los dos ponentes, ¿no?, de estas dos sesiones, pues sus propios reconocimientos, ¿no? Que ya los tenemos por ahí, ya se lo estamos, haciendo llegar en el transcurso de estos días, ¿no? Entonces, muchas gracias, estoy muy agradecido, ¿no? Espero que hayan disfrutado mucho, ¿no?, de esta ponencia, tal como yo la disfruté. Y pues no me queda otra, ¿no?, más que agradecerle a Eduardo Zúñiga encarecidamente, ¿no?, por su tiempo, por su dedicación, ¿verdad? Y no me queda otra más que desearles que pasen un excelente fin de semana. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.